Bien, amigos, vamos a retomar el tema, pues, de la presencia militar rusa en Ucrania. Lo hemos venido evaluando, lo hemos venido, pues, observando, realizando el seguimiento informativo del caso. Y en esta ocasión, para compartir y también para conocer algunos otros detalles, nos acompaña Lauren Caballero, quien es internacionalista, a quien le agradecemos que esté en la mañana de hoy con nosotros en el espacio de la entrevista en la primera emisión de Noticiero de Televen. Así que gracias, Lauren, por estar acá presente. Y bueno, esto es una noticia en evolución, es una dinámica muy particular. Todos los días aparece algo distinto. Para este momento, ¿cómo observas tú todo esto? Y una pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué procura Rusia con ello? Mira, yo creo que sin lugar a dudas la noticia más interesante de las últimas horas ha sido el resultado de la votación ayer en Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, ahora mismo nos encontramos en un escenario internacional en el que la mayor parte del mundo civilizado rechaza de manera vehemente las acciones que son consideradas, y de hecho así está expreso en la resolución del día de ayer, la agresión del Estado ruso contra Ucrania. Eso es algo que debemos valorar positivamente, habida cuenta de que, bueno, últimamente, o por lo menos durante los últimos años, los conflictos que se han venido dando alrededor del mundo no habían tenido el impacto que ha tenido en este momento este actual conflicto en Europa. Ahora, que eso signifique o pueda tener repercusiones en el corto plazo lo veo bastante difícil, empezando porque la resolución es una resolución que no es de carácter vinculante, ya que bueno, se toma en el seno de la Asamblea General y no del Consejo de Seguridad, pero es una condena moral importantísima a la guerra, es además una reafirmación de los valores de Naciones Unidas, que como todos sabemos, uno de los principales pilares de esta organización es el rechazo a la guerra, el uso de la fuerza como un mecanismo para dirimir controversias internacionales, y eso es positivo. Ahora, fíjate una cosa, a la par de ello, de lo que fue esa resolución abrumadora de 141 países de la Asamblea General de Naciones Unidas, surge también, lo formaliza el fiscal de la Corte Penal Internacional. Rusia no pertenece a esa estructura institucional en este caso. Son 39 países que le han solicitado y se abre una investigación, pero ¿tú crees que eso haga mella en el propósito del gobierno y de Vladimir Putin? Mira, las relaciones internacionales tienen un factor preponderante que es el factor de poder. Rusia lo sabe muy bien, ellos juegan su política exterior de manera estratégica. Creo que Putin es un estratega por excelencia, reconocido incluso por el propio Kissinger. Creo que los propios funcionarios del Departamento de Exteriores de los Estados Unidos lo saben y los europeos lo conocen muy bien también. De tal manera que es muy probable que los rusos hayan calculado los efectos que pudiesen presentárseles en el camino, digo, desde un punto de vista negativo, a la hora de tomar esta decisión. ¿Cuáles son los objetivos que creo yo que persigue Moscú? El principal objetivo es garantizarse una zona de influencia libre de la presencia de la OTAN, un organismo que ellos ven como una amenaza a su soberanía, a su integridad territorial y a su capacidad de maniobra en Europa. El segundo objetivo, bueno, tratar de recuperar aquello que se perdió por las políticas de Stalin y las políticas erráticas de la Unión Soviética, y para ello, bueno, tienen que recurrir a la fuerza, habida cuenta de que Ucrania es un Estado soberano, y un Estado soberano no cede con tanta facilidad su soberanía, sobre todo cuando realmente está dispuesto, no solamente el gobierno de ese país, sino también sus ciudadanos, a mantener su independencia frente a otras potencias. Ahora, tú te multiplicas en ese caso, Lauren, con las amenazas. Voy por Ucrania, y muchos que no conocen bien la historia, hasta el origen de Rusia está en Ucrania, entre otras cosas. Puedo ir por Moldavia. Puedo ir por Armenia si quisiera, ya fui por Georgia, me metí en Kazajistán, estoy amenazando a Finlandia si va a la OTAN, en fin. Y como corolario de todo esto, Lauren, esa amenaza que cayó tan mal en el mundo como que pongo en alerta mi poderío nuclear, eso no se había hecho antes. Sí, absolutamente grave y bueno... No sé si la crisis de los cohetes en el año 1961, 62, cuando ocurrió lo que bien se conoció, pues... ocurrió algo así, pero esto es terrible.
Sí, es inédito, parece una puesta en escena absolutamente anacrónica. Lo cierto es que esa misma Para crear resolución... miedo, crear terror. Occidente tiene armas nucleares y son tan poderosas como las de ellos. Sí, bueno, de hecho el presidente de Francia le respondió también que, bueno, a Putin le recordaba que ellos también pertenecen al club nuclear. Eso es grave, pero a mí me parece que Occidente ha manejado con mucho tino su diplomacia, han tratado de evitar una respuesta proporcional. Por ejemplo, los estadounidenses pudieron haber hecho algún llamado a movilizar pues armamento estratégico o poner en alerta sus fuerzas estratégicas o algún tipo de maniobra pues que demostrase que ellos también estaban dispuestos a participar en un escenario que involucrase armas termonucleares. No lo han hecho, no lo han hecho y eso permite o abre las puertas a que aún exista la posibilidad de una desescalada del conflicto. Si hubiesen hecho lo contrario, pues evidentemente enseguidilla todos hubiesen hecho lo mismo. Y no me extrañaría que incluso China, que está allí al ladito de Rusia, hubiese tomado alguna acción parecida. El club nuclear tiene una gran responsabilidad en sus manos. Rusia ha hecho unas declaraciones que son absolutamente irresponsables y que no solamente atentan contra la seguridad de Europa, sino que ponen en riesgo la seguridad global. Claro, sin duda alguna, porque además una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, como lo advertía el propio Lavrov, que ayer también, o sea, él siguió con la cantinela de que, bueno, yo creo que es la destrucción del planeta al final de cuentas, es una guerra que tiene que ser nuclear, imagínate el camino que está tomando, y se engolosinan otros porque tienen ambiciones, China tiene una gran ambición expansionista también, se beneficiaron de las... digamos de los privilegios del capitalismo para luego comenzar a cerrarse políticamente. En vez de abrirse, se están cerrando de nuevo. Hay una serie de factores en lo internacional que son bien interesantes. Claro, China tiene intereses geoestratégicos no solamente en Taiwán, sino que hay otras regiones que también están bajo la mira, ¿no? Japón, su enemigo histórico, en fin, y otros países más hacia el sur también. Así es, claro, no creo que se atrevan a tomar un paso de semejante envergadura, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el caso de Taiwán, para ellos esa isla Formosa es un punto de honor. Y si este asunto escala, es muy probable que ellos tomen algún tipo de medida allí en el Pacífico. Sí, bueno, eso habría que esperar el momento que ocurra, pero por cierto, el caso de Formosa es diferente al de Ucrania, si lo mencionamos, porque hay una corriente dentro de Formosa que está dispuesta a reintegrarse a la China y negociar una reinserción de Formosa como parte de la República Popular China, ¿no? Diferente al caso de Ucrania, que tiene una tendencia a identificarse con Occidente, ser parte de Europa como tal y no de la antigua y extinta Unión Soviética o de la Federación Rusa en este caso. Lauren, hacemos una pausa, vamos a regresar enseguida para continuar conversando con Lauren Caballero, pues internacionalista. Seguimos conversando con Lauren Caballero, internacionalista, pero bueno, retomemos lo de Ucrania, Lauren. La situación es inquietante, es preocupante. En este momento que hablamos, probablemente ya está desarrollándose el ataque o asalto final a Kiev, la capital, o Kiev, como se dicen otros, o lo dicen otros que dicen que es una derivación del ruso, pero lo importante en este caso es que se van tomando ciudades. Hay una migración de más de 1 millón de personas, hay más de 2.000 civiles muertos. Rusia dice que no ataca objetivos civiles, pero resulta ser que los testimonios y toda la información que se tiene es que sí se están atacando residencias y hay un número importantísimo, como ya decíamos, de personas muertas. Eso le va a quedar eso va a dejar a Rusia muy mal frente al mundo y le está dejando de hecho. Sí, el prestigio de un Estado forma parte también de su capacidad de maniobra internacional. Y estas acciones que son absolutamente violatorias del derecho internacional, calificadas como una agresión, yo lo venía diciendo desde hace algunos días, esto es un acto de agresión, creo que tiene todas las características, cabe dentro de esa categoría y bueno, efectivamente fue lo que hizo la Asamblea General de Naciones Unidas ayer cuando condenaba y calificaba de la misma manera a estas acciones. Entonces este desprestigio por parte de Rusia, no tengo dudas, le va a jugar
bastante en contra en un mediano plazo y posiblemente también en largo plazo, porque este conflicto podría extenderse en el tiempo. Sí, Pero no claro. solamente este conflicto, puntualmente hablando del caso de Ucrania, sino que las posibilidades de que Rusia se acerque definitivamente a Occidente y mejoren las relaciones con Europa occidental se alejan a partir No, de ahora. tremendamente. Ahora, otra pregunta que quería hacerte. ¿Tú crees que las sanciones en el área económica, en el área financiera, en el área energética, en el área de tecnología, pueden hacer mella en Rusia o Rusia seguirá adelante? ¿Tú crees que esto puede ayudar a que entonces comience un proceso que a la par se está desarrollando de conversaciones con Ucrania, pero puede ayudar a la desescalada? ¿Van a afectar en suma estas sanciones severamente a Rusia? Mira, sin lugar a dudas van a tener un efecto devastador en la economía de ese país, pero yo soy de los que piensa que el Kremlin tomó en consideración Debe haberlo evaluado. todas estas posibilidades y es posible que se hayan preparado para ello. Por eso es que algunos analistas han reiterado la necesidad de la premura en estas operaciones por parte de Rusia. Si ellos extienden estas operaciones durante mucho tiempo, la factura va a ser muy alta, muy alta. De hecho, el propio gobierno ruso ahora mismo enfrenta un problema de popularidad interna, tiene un rechazo enorme, hay ciudadanos rusos protestando en contra de la guerra, entonces tiene que controlar varios frentes. El frente comunicacional, por ejemplo, juega muchísimo en su contra. Hay una condena prácticamente unánime del planeta. Hablábamos de los 141 estados Sí. que lo hacían mediante una resolución, pero 141 estados es más de la mitad de Naciones Unidas. Estamos hablando de Sí, que sí. el organismo está compuesto por 193 estados. Se participa en esa resolución 141, se abstienen 30 y tantos. O sea, tiene el apoyo de 5 estados nada más. Sí. Un apoyo de 5 estados que además están reconocidos ante la comunidad internacional como estados forajidos, que violan constantemente el derecho de gente. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Corea del Norte, entonces te podrás imaginar, ¿no? Es un apoyo de las Ni tiranías. Cuba votó, se No, abstuvo. sí, fueron Bueno, muy- Venezuela no votó porque que no está al día hay un asunto ahí de burocracia que no ha pagado sus un cuotas de asunto Naciones financiero. Unidas. Sí, ahora fíjate, si finalmente los rusos llegan a tomar el control de Ucrania, ¿qué crees tú que va a pasar? Y además uno se pone a hacer conjeturas, pero ¿qué le estarán planteando los rusos a la delegación de Ucrania en esas conversaciones? ¿Qué quieren ellos de Ucrania? Sí. Yo creo La que garantía de que no va a ingresar nunca a la OTAN. Bueno, yo creo que eso estaba planteado, ellos estaban dispuestos a no hacerlo. así es. Yo creo que Putin, como un niño malcriado, intenta llamar la atención de Occidente, intenta llamar la atención de una manera distinta. Ellos Pero vienen con qué gravedad, ¿no? Sí, ellos vienen intentando desde hace rato decirle al resto del mundo, mira, nosotros somos una potencia que debe ser tomada en cuenta, nosotros tenemos un peso en las relaciones europeas y tenemos que ser considerados pues a la hora de tomar Es que alguna los han decisión. tomado en cuenta siempre. Imagínate cuando cae la Unión Soviética, los incorporan al grupo de los 7, lo meten en esto. O sea, les han reconocido que eran una potencia, sin duda alguna. Sí, pero hubo un periodo allí también, esto hay que decirlo, en el cual Rusia, producto de las convulsiones internas, luego de la desintegración de la Unión Soviética, bueno, digamos, de alguna forma estuvo aislada y Occidente aprovechó ese momento para crecer no solamente económicamente, desde el punto de vista industrial, sino también desde el punto de vista militar. Y bueno, uno de los planteamientos que hacen los rusos podrá ser esto, a lo mejor una especie de acto de propaganda o de justificativo para cometer este tipo de acciones, es que la seguridad de un Estado no puede prevalecer en detrimento de la de otros. Ellos ven a la OTAN como una especie de adversario, de amenaza pues, potencial contra la seguridad rusa. Habría que ver si eso es cierto. Sí, habría que estar en la sala situacional a ver qué es lo que ellos manejan, porque cuando tú empiezas, por ejemplo, a advertir a países bálticos, a Lituania, a Estonia, a Letonia, comienzas a amenazar a Finlandia, comienzas a decirle que a lo mejor Moldavia, que está, oye, tú te vas a abrir tantos frentes. Y esto es otra cosa. Hoy día el nivel de armamento es muy sofisticado, es muy grande. No solamente es el choque entre Estados Unidos y la Federación Rusa, no, hay algo más. Y además, de hecho, a pesar de los intereses económicos, ha habido unidad en Europa que muchos pensaban que no se iba a lograr. Sí, mira, fíjate que esa última apreciación que usted hace es interesante. Yo estoy seguro de que dentro de los cálculos de Putin, por ejemplo, no estaba
el cambio de posición, de la posición histórica de Alemania con respecto al asunto de la neutralidad. Del gasoducto. Sí, no del gasoducto. Lo de Nord Stream 2 seguramente lo habían calculado, pero no la posibilidad de que Alemania ingresase directamente en el conflicto, poniéndose no solamente del lado de Ucrania, sino participando directamente, financiando las actividades ucranianas e incluso enviando armas al terreno. Eso es histórico. Hace unas semanas atrás, ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado que Alemania iba a tomar una posición de esa envergadura. Entonces hay una reconfiguración de la política europea, hay una reunificación de criterios en Europa y además hay una conciencia de que no puede ocurrir nuevamente lo que ocurrió durante el periodo de entreguerras, que se le empezaron a dar concesiones a Alemania, a la Alemania nazi, y cuando, bueno, se dieron cuenta ya tenían al ejército nazi en Francia, ocupando París y todo lo demás. Sí, el tema es bien complicado, pero está bien la advertencia que le estoy haciendo a Occidente, siendo Putin, porque tengo temor que la expansión la tengo allí presente, pero ellos tomaron el camino más atrevido, el camino más agresor, como fue el de la ocupación, y no el de las negociaciones. Absolutamente de acuerdo. Violan de manera sistemática y reiterada el derecho de gentes con estas acciones y además con la amenaza del uso de la fuerza contra terceros estados. Estamos hablando de los países bálticos precisamente, en este caso incluso contra Finlandia y contra Suecia hubo un intercambio de misivas allí, verbales que no vienen al caso y que rompen con el derecho internacional de manera frontal. La amenaza del uso de la fuerza es ilegal según el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Putin y Lavrov parece que están haciendo con ese precepto de las relaciones internacionales lo que les da la gana. Sí, es un tema bastante delicado. Bueno, como esto es una noticia y es un hecho como tal en evolución, habrá que esperar, porque a lo mejor lo que estamos hablando en este momento puede tener modificaciones, a lo mejor se logra una cercanía en el proceso de negociación entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, a lo mejor comienza una desescalada, hay que ver lo que pase, si ocurre o no ocurre el asalto final aquí a la capital. Bueno, Laura, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Renovada invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en lo actual.